Muy buena noche. Bienvenido a su programa Acción Positiva. Ya en estas épocas navideñas, cuando ya las Pascuas empiezan a salir, cuando ya estamos pensando pues que al final del año vamos a compartir y vamos a estar ya viendo lo que vendrá en el año 2015. Ya para esta época, 7 de diciembre, pues aparte de quemar el diablo, también como que ya estamos quemando algunas esperanzas en Guatemala, porque de nuevo nuestro presupuesto ya fue aprobado y realmente en algunos momentos prácticamente no importa. No importa porque desafortunadamente sigue siendo aprobado con falencias muy grandes que hacen que al tener o hacer las mismas cosas, eventualmente tenemos los mismos resultados. Como este programa es un programa positivo y lo que nos gusta encontrar es soluciones y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Tampoco los queremos aquí poner tristes a ustedes con decir que vamos a tener un año malo el que viene. No, tenemos confianza en Guatemala. Guatemala va a seguir adelante gracias a usted, el guatemalteco, al ciudadano que siempre trabaja para adelante. Pero obviamente pudiera ser mejor si tuviéramos instrumentos presupuestarios que apoyaran este desarrollo. Así que hoy quiero comentar con mi invitada, que es la licenciada Ninette Montenegro, diputada del Congreso de la República y secretaria general de Encuentro por Guatemala, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Es un gusto tenerla aquí de nuevo en este programa, donde ya la hemos tenido anteriormente. Así es, para mí es un encanto estar aquí. Mencionaba yo lo del presupuesto, licenciada, que como decía, mire, no importa qué pasó, pero tal vez la parte importante es decir cómo pasó lo que pasó. No importa el resultado al final. Y pues nos permitimos invitarle a usted, gracias por la gentileza de acompañarnos, porque pues usted ha tenido siempre una posición en la cual ha venido señalando problemas que se dan en la elaboración del presupuesto. Ya con su experiencia parlamentaria, con el tiempo que usted ha enfrentado diferentes presupuestos, tal vez la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿diría usted que la discusión de este presupuesto fue mejor? ¿Fue igual? ¿Cree usted que en los años que usted ha participado en estas discusiones hemos mejorado, hemos avanzado? ¿Cuál sería la situación? Bueno, yo le diría que no hubo discusión y ese es uno de los problemas, que ya no se acepta el debate y se quiere una propuesta tal como viene el Ejecutivo. Y eso pues al final, más allá de que atente contra la autonomía de los poderes, no permite un presupuesto que pueda realmente subsanar las grandes necesidades de la población. Le pongo el ejemplo. Un presupuesto, ¿cómo se estructura? De ingresos tributarios, ¿verdad? IVA, ISR, etcétera, de ingresos no tributarios y por supuesto, lamentablemente, de endeudamiento. ¿Qué está pasando? Cada vez los ingresos tributarios son menos, porque no ha habido capacidad, como dice usted, aprobado o no aprobado. El problema es la incapacidad de captar fondos por parte del Ejecutivo. No hay una SAT que sea capaz de controlar la elusión, la evasión, la defraudación y especialmente el contrabando. ¿Pero qué hay de solución para ellos? Cuando hay menos ingresos tributarios, sea la mayor fuente de ingresos tributarios es el IVA, la segunda sería ISR. Cuando no hay suficiente captación de ingresos, simplemente endeudémonos. Y entonces ya llegamos a un punto en que en este momento hay 125,000 millones de quetzales en deuda, entre deuda interna y externa, y usted sabe que la interna es más cara por la tasa de interés. Entonces, el presupuesto ya se financia prácticamente lo mismo de IVA, que más o menos son 17,000 millones, a 15,700 millones de préstamos. Ahí van parte de bonos, deuda interna, y parte de préstamos. Los préstamos, pues más o menos se entiende, todo mundo tiene que endeudarse si es para inversión. Pero ¿cuál es el problema también de los presupuestos? Ya no nos endeudamos para invertir. Nos endeudamos para pagar gastos corrientes de funcionamiento. Yo lo miro así como usted tiene un salario, por ejemplo, y sabe que tiene que pagar el agua, luz, teléfono.
Bueno, va a hacer una inversión y va a comprar un carro nuevo. Esa es una inversión. Pero si usted de lo que tiene ya no tiene para pagar el agua y la luz, eso quiere decir que entonces está desfinanciado y va a recurrir a préstamos para pagar el agua y la luz. ¿Cuándo va a terminar de pagar? Nunca. Nunca. Bueno, Esa y es la gran respuesta. eso lo vemos, ¿verdad, licenciada? Cuando vemos el endeudamiento de Guatemala, tanto externo como interno, porque cuando hablábamos de hace 8 o 10 años decíamos qué tremenda deuda pública, pero ahorita lo que hemos visto es un ascenso espectacular y cada vez más grande la deuda, ¿verdad? Como usted dice, más cara una que la otra, pero al final toda hay que pagarla. Entonces la sentimos nosotros los ciudadanos pues como una irresponsabilidad muy grande. Ahora, algo que usted dijo al principio me llama la atención y estoy seguro que a mucha de la gente de nuestra audiencia. Usted nos dice, mire, no hubo discusión. De veras, pues explíquenos un poco esto, porque yo entiendo que el Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto. Pero quien tiene la facultad, la ley en su mano para ser aprobado, modificado o rechazado, es el Congreso de la República. ¿Cómo lo puede hacer si no hay discusión del presupuesto? Y claro, en el ideal de una democracia, los pesos y los contrapesos son indispensables. Imagínense que viene un presupuesto del Ejecutivo, lo menos que puede hacer es un poder independiente es ponerle ciertos candados y tener la llave ahí guardada, ¿verdad? Poner ciertas normas presupuestarias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que el gasto de inversión social sea para inversión social, pero no en época electoral se traslade para funcionamiento, para contratar a personal que puede servir a los intereses del partido de que gobierna, por ejemplo. O que en lugar de estar haciendo gastos superfluos se vaya a los pagos, por ejemplo, de las medicinas. Estamos en una crisis en la red hospitalaria y ¿qué pasó con las medicinas? Se fue mucho en gorras, playeras, tarimas, y también en obra de infraestructura, porque se hicieron transferencias internas, por ejemplo. Y otra cosa que nosotros queríamos no modificar, pero sí, bueno, sí modificar y revisar es, fíjese usted cómo estamos los chapines, de cada quetzal que un guatemalteco paga en impuestos, 49 centavos son ya para financiar el funcionamiento, toda esa administración. Apenas 14 centavos son para inversión social y el resto es el pago de la deuda. Entonces, ¿verdad que está bastante desbalanceado? Definitivamente. Ahora, por ejemplo, cuando usted habla de inversión social, vimos recientemente en los medios de que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tenía una ejecución por abajo del 50%. Entonces, si estamos hablando que esto debería de irse a inversión social, obviamente como que se está yendo, pero a diversión social de alguien que se está malgastando todo este dinero. ¿Qué pasa con ese 50% que no se ha ejecutado, digamos, al mes pasado, octubre? ¿Lo van a consumir en noviembre y diciembre o simplemente no se va a consumir? Lo que pasa es que desmantelaron el Ministerio de Desarrollo. No había Ministerio de Desarrollo, se creó en este gobierno, pero ya venían los programas sociales que se llamaban de otra forma, Solidaridad y ahora Seguros. Pero al desmantelarlo quitaron a todo el personal que ya había tomado cierta expertise para poner otro personal, quien tuvo que empezar a aprender. Luego llegaron a un error tan grande que le quitaron a muchísimas, la mitad de las familias que le daban la transferencia condicionada y la bolsa, porque dijeron que podrían ser, como le dijera yo, apoyos clientelares del partido anterior. Y entonces empezaron, si no de cero, como el 50% a poner nuevas familias ahora del otro partido. Entonces eso llevó muchísimo tiempo. Luego trataron de bancarizar, lo cual me parece justo y no se concretizó, la transferencia. En eso se pasaron los 3 años. Y se gastaron una enorme cantidad de fondos. Y se gastaron en análisis, diagnósticos, encuestas, sondeos, análisis de opinión, visitas a las familias. Se fueron los 3 años completos. No se hizo prácticamente nada. Y entonces empezó ya con la premura de que el presupuesto no se ejecuta, empezar a repartir casi que a tin marín, ¿verdad? Porque la lista se estructuró muy tarde.